Bueno, retomamos el coloquio. Ahorita tengo el gran placer de recibir a María y a Antonio Lucas. Ellos son los encargados de hablar del proyecto Archivo de Creadores. Antes de la intervención vamos a ver un pequeño video que promociona el proyecto. Fue uno de los últimos proyectos de Alberto, que tiene además un formato en audiovisual y un formato en libro, si no me equivoco, y es un proyecto precioso que busca rescatar la memoria de grandes creadores españoles y que creo que es un proyecto inspirador para nuestras audiencias. María es directora y guionista con una gran veteranía en el desarrollo de proyectos culturales y actualmente, y desde el inicio, María dirige el Archivo de Creadores, ¿no? Lo dirige Alberto. Lo dirige Alberto, pero trabajaste con él cercanamente. Y Antonio Lucas es poeta, periodista, nos sorprenderá el año que viene con un nuevo libro, que lo esperamos con mucho entusiasmo. Y bueno, vemos el pequeño video que es parte de es una pieza promocional del proyecto, y después ellos hablarán sobre esta iniciativa que llevó a cabo Alberto en su última etapa. Gracias. Gracias. Hay una idea del escritor, como del escritor encerrado en sí mismo, huraño, pero a mí me gusta más la idea del escritor como alguien ambulante que va pillando aquí y allá, ¿no? Como un trapero antiguo, como un chamarilero, ¿no? Mi madre me inculcó un sentido de la humildad total. Decía, Juan Mari, que no se te hinche la cabeza. Tengo una actitud muy interdisciplinar. Soy muy híbrida, no por eso, no barroca. Pero bueno, en definitiva, a nosotros nos parece que todo empieza con un sueño, en realidad, ¿no? Sí. Porque todo pasa por soñar algo. Y me fascinó. Dije, wow, esto es lo que yo lo que quiero hacer son películas. Yo hubiera sido un otaku, te lo juro. O sea, yo no hubiera salido de mi habitación si no hubiera hecho cine. Bueno, a mí la fotografía siempre me mostró mis limitaciones, mis defectos, mis incapacidades y por ende también mis virtudes. El arte está por encima de todo, de las creencias. El arte es algo sagrado, es lo que queda. Buenos días allí, tardes aquí. Hola a todos, gracias por acompañarnos. Lo que acabamos de ver es el tráiler de la primera temporada que presentamos en 2022 con 8 archivos de los 6 creadores que han salido hablando y que cubren disciplinas desde el diseño hasta las artes plásticas. En 2011 Alberto filma con el pintor y escritor Eduardo Arroyo 24 horas de entrevista en el estudio de Eduardo, en la que desgranó un poco su vida y su trabajo sin ningún tipo de límites ni censuras temáticas. Ese proyecto que tuvo como resultado una película que se estrenó en el Círculo de Bellas Artes, en el Cine del Círculo, se puede ver online, ahora en YouTube, con la calidad de YouTube, pero bueno, se puede ver. Y se recogió en este proyecto que se llamó, que llamó Exposición Individual 24 horas con Eduardo Arroyo.
Este proyecto es un poco la génesis de Archivo de Creadores, y poco menos de 10 años después Alberto pone en marcha Archivo. Archivo es un proyecto audiovisual, un documento audiovisual que busca preservar el legado de los creadores más importantes españoles de la actualidad, ¿no? De alguna manera, si hoy contáramos con archivos de creadores como puede ser un Buñuel, si tuviéramos una entrevista de 10 horas de Buñuel o de algunos otros artistas como Carmen Martín Gaite, pues tendrían muchísimo valor patrimonial, cultural a nivel universal, ¿no? Entonces, de alguna manera, Alberto quiso que esa oportunidad que no pasara y grabar el testimonio de creadores contemporáneos. Es un proyecto inteligente, audaz y rotundo, como era Alberto también. Como decía antes César, Alberto se planteaba proyectos con una proyección a largo plazo y un poco atemporales, ¿no? Y este proyecto tiene mucho de eso. O sea, la idea es crear un archivo donde haya un medio centenar o incluso un centenar de archivos que recoja ese testimonio de los más importantes creadores en español. Entonces, claro, es un proyecto a medio plazo en el que, bueno, vamos grabando 6 al año. Empezamos el primer año de una manera un poco rotunda con 8 y hemos bajado a 6. Llevamos 20 a día de hoy. Y bueno, es rotundo en su concepto y en su forma, porque es una entrevista de 10 horas en la que el propio creador es una entrevista, pero en realidad es una especie de monólogo. Las preguntas van articulando ese testimonio, ¿no? A ver. Pues más cosas. Mira, yo voy a contar una anécdota personal que yo creo que asienta bien un poco el proyecto, ¿no? Que es cuando a mí Alberto me llama un día para decirme que va a empezar esta aventura. Bueno, buenas tardes a Venezuela, que no lo he dicho. Va a empezar esta aventura. Claro, yo soy periodista. Y cuando me dice que es un audiovisual con entrevistas a grandes creadores, a mí me ilusiona, me gusta mucho la apuesta, pero cuando me dice que son 10 horas de entrevista, entonces me da una especie como de quebrado, porque 10 horas de entrevista a mí me parecía una cosa inasumible. Claro, está muy bien lo que dices de que Alberto funcionaba en la vida con una especie de pértiga maravillosa, que avanzaba proyectos, los ponía en marcha, pero eran todos proyectos que en verdad, lógicamente, eran casi inasumibles. Pero él hacía que fueran posibles, ¿no? Que se pudieran hacer. Y cuando me dice esto, yo conocía la aventura que ha contado María Palacios de Eduardo Arroyo, pero cuando me dice 10 horas hablando, claro, yo imaginaba que esto eran 10 horas que se hacían en muchos días, se iba cortando. No, no, no. Son 10 horas que se hacen en como máximo 3 días, pero con muy poco corte. Es decir, hay una edición muy exquisita que hace María, pero para afinar cosas, pero no hay realmente un corte, no hay un empalme de conversación, no, todo fluye de una manera extraordinaria. Claro, me parecía muy loco aquello, y sin embargo, a cuantos nos llamó, unos cuantos que nos llamó Alberto, que no lo veíamos de ninguna de las maneras, consiguió que lo viésemos. ¿Qué quiere decir esto? Ya no solo la capacidad de seducción que tenía Alberto Anaut para vender una gran idea, sino concretarla, llevarla al suelo, que la idea tomara tierra, como las buenas lavadoras, ¿no? Que tienen una toma de tierra. Bueno, pues hacer que eso fuera posible y que se convirtiese el archivo, algo que parecía muy loco, porque 10 horas hablando genera asma, da fatiga, entras en apnea. Bueno, pues 10 horas hablando se convierten al final en lo que ha dicho María, que es la palabra principal de toda esta aventura, que es un patrimonio. Es un patrimonio universal. Y ese patrimonio universal quiere decir algo. Todos los creadores y creadoras que han ido pasando y que van a pasar, porque tenemos, ya lo anuncio, una 4ª temporada formidable, pero todos los que van a pasar por aquí, antes o después, quien los estudie, va a tener que llegar a creadores. Es decir, por mucha bibliografía que tengan estos autores o autoras, artistas, lo que sean, cineastas, bailarines, actores, actrices, directores de teatro, todo lo que abarca creadores. Cualquier persona que quiera realmente abundar de manera académica o de manera puramente
curiosa en la obra de ellos, tiene que pasar sí o sí por creadores a partir de ahora. ¿Por qué? Dices, bueno, claro, Miquel Barceló, uno de los grandes artistas universales, originario de España, de Mallorca, Miquel Barceló tiene una gran bibliografía, ha dado muchas entrevistas, sí, pero no es lo mismo 10 horas hablando que coger distintos momentos de sus obras, distintos momentos de sus conversaciones con otros periodistas o con quien lo hiciera. Porque cuando tú tienes 10 horas a una persona hablando, hay un mecanismo psicológico muy singular que tú vas detectando que va haciendo que esa persona de algún modo abra un poco más el campo. Es decir, lleguen a establecer con quien le pregunta, no sé si una intimidad, pero sí una confortabilidad que no te da la entrevista urgente. Y eso le da un material, o sea, llena aquello de una vibración y de un material que realmente lo grande y lo extraordinario y lo formidable es como Alberto Naut entendió que una conversación de 10 horas entre 10 personas podía ser una conversación tan intensa como abierta y sobre todo tan asombrosa, porque es realmente imprevisible lo que pueden surgir en 10 horas. Pero en los muchos personajes que ya hemos hecho en estas 4 temporadas, sobre todo yo me sumé en la segunda, pero María, que tiene todo el recorrido desde el origen, en ningún momento hay un personaje o una mujer o un hombre que hayas visto que no funcionaba para la entrevista. ¿Por qué? Coño, porque Alberto sabía que todo el mundo tiene una novela que contar, y la novela es su vida, y la novela es el concepto de su trabajo, y la novela es la manera de articular de manera oral todo aquello que uno piensa, que hace, que quiere, sus frustraciones, sus desengaños, sus entusiasmos, sus fracasos, sus éxitos, todo eso amalgamado no es una entrevista, realmente es una caja de Pandora. Y yo creo que es lo grande que tiene Creadores. Yo imagino que muchos compañeros, amigos y amigas venezolanos lo habrán visto, y a los que no, sumaos a ver estas entrevistas, porque esto es como lo que decía Walt Whitman, cuando hablaba de un libro suyo, ¿no? Quien toca este libro toca un hombre. Aseguro que quien toca o ve estas entrevistas está haciendo una espeleología por gente que probablemente admira o por gente por la que tiene una cierta curiosidad. Y yo creo que eso es uno de los quilates mayores que tiene esta aventura. Sí, cuando Alberto empezó el proyecto, bueno, pues tenía muchas cosas ya definidas, ¿no? O sea, la idea era hacer un archivo, llegar al medio centenar o al centenar, que fueran creadores donde la mayor parte del trabajo ya fuera público, ¿no? Ya tuvieran proyectos realmente reseñables en la historia de la cultura, ¿no? Y empezar a definir los aspectos formales, ¿no? Entonces, en esos aspectos formales, uno de los rasgos era las 10 horas, ¿no? Y las 10 horas era, por un lado, asumible en términos de tiempo para ellos, porque son normalmente gente con agendas complicadas, asumible también en términos económicos del presupuesto del proyecto, pero también esa duración, una duración suficientemente larga como para ahondar y en la que silencios, momentos emotivos, divagaciones o incluso situaciones imprevistas y espontáneas que se dan en los rodajes tuvieran su lugar, porque también de alguna manera todo eso define al creador, ¿no? Y eso también permite ahondar permite una profundidad y una intimidad que en otros formatos no tienes, porque te puedes explayar y porque muchas veces sucede en la grabación que la segunda parte, ¿no?, de la respuesta a una pregunta es realmente la respuesta más verdad, más hueso, ¿no?, de alguna manera. Sí. Y ese fue uno de los rasgos, y es uno de los rasgos, digamos, como identitarios del proyecto, inamovible, ¿no? Y casi todos, en casi todos los rodajes llegamos más o menos a esa temporalidad. Hay otro de los rasgos, y es que el creador habla directamente al espectador. Utilizamos un invento de Errol Morris que se llama Interrotron, que se lo inventó en el documentalista norteamericano en el 97, y es, bueno, como con un sistema de teleprompter, habla directamente, y eso genera o favorece una profundidad y una desnudez y una intimidad y una cercanía, ¿no?, como un diálogo entre espectador y creador muy particular.
las preguntas que hace, digamos que la estructura es una entrevista, porque de lo contrario pues sería todavía mucho más exigente para el creador, pero de alguna manera esa entrevista que prepara el entrevistador o la entrevistadora a partir de una investigación que hace una persona del equipo, Antonio Pradel, que creo que ayer estuvo presentando la parte más torera de Alberto, pues bueno, esas preguntas de alguna manera van como creando un esqueleto que permite ir hablando de los proyectos, de la vida, de las pulsiones, como decía Antonio, de las pasiones, de los miedos, de los fracasos. Y al final, cuando tú ves ese archivo de 10 horas, pues te da un poco la sensación de que de alguna manera conoces bastante a esa persona, porque es un poco lo que ha dicho y es un poco lo que no ha dicho y cómo lo ha dicho, ¿no? Y en esa temporalidad eso permea, ¿no? Las disciplinas son, o sea, elegimos 6 cada año. La literatura está presente siempre, porque pues porque los escritores tienen un uso de la palabra privilegiado, ¿no? Cosa que a veces en otras disciplinas pues no sucede. Y bueno, pues son literatura, artes plásticas, filosofía, diseño, escénicas, ¿no? Desde bailarines hasta actores o directores de escena. ¿Qué más? Fotógrafos. Cine. Sí, o sea, el repertorio es un abanico muy filosofía, amplio. ¿no? Filosofía, es decir, se intenta abarcar todo el espectro de lo que entenderíamos como creación, y la creación es muy... diseñadores, que también es importante, sí, ¿no? Claro, estaba Patricia Urquiola en el vídeo que hemos visto. Y hay algo muy interesante. Nosotros nos empeñamos en llamarlo entrevista cuando en verdad es un documental. Se nos escapa a ti, a mí, a todos, ¿no? En verdad es un documental. Es decir, estamos hablando de cine real, de cine bueno, porque si os dais cuenta, cuando Alberto planteó estéticamente esta aventura, que ya ha contado María de manera técnica cómo se desarrolla, pero estéticamente en esa idea que yo creo que él supo contagiar muy bien a los que fue sumando a esta expedición, Alberto lo que hizo fue ver algo muy, muy extraordinario, es decir, que la entrevista al uso realmente fuese un documental. Y es verdad que hay un efecto muy singular cuando tú estás viendo los capítulos de Creadores, que parece que tú entras en un cine. Es decir, y hay un momento en lo que esa vida, que es una vida real, con todas sus pulsiones, con su biografía en marcha, al final tú estás viéndola como casi como una película, ¿no? Es decir, sabes que es una realidad, pero también tiene ese punto de ficción. Entonces, entra en ese momento, en ese espacio interregno, en el que el documental se amplifica mucho, ¿no? Y antes decía lo de Walt Whitman, pero sería mucho más plástico utilizar un verso de un poeta venezolano, que tenéis grandes poetas en Venezuela, desde Janio Sota, Rafael Cadenas, pasando por Luis Pérez Oramas, o uno de los más grandes para mí, que es Vicente Gervasi, que dice: el hombre es un secreto guardado por las horas. Y eso es lo que sucede en Creadores. Eso es lo que inventó Alberto. Todo hombre, toda mujer es un secreto guardado por las horas. Solo hace falta que las horas pasen y que las horas en un momento dado se vayan convirtiendo en esa especie de conversatorio que también es confesional y también es testimonial y a la vez también un poco arrepentido, porque muchos estoy seguro de que se arrepienten de contar las cosas que cuentan en un momento dado. Y eso es fantástico. Claro, todo eso genera ahí una envoltura que yo creo que es estupenda. Yo es que estoy muy apasionado por este proyecto y yo quiero que lo estéis vosotros también, porque de verdad que es muy bueno. Y la parte que desarrolla María, que es la principal, que es como la directora de orquesta, es decir, hay un grupo muy grande de gente. No penséis que esto es una cámara, un iPhone puesto ahí. No, qué demonios. Esto es una historia de 10, 12 personas trabajando con mucha precisión durante varios días, además del trabajo que desarrolla luego María de montaje, que es la parte principal, es como si dijéramos la nave nodriza del proyecto, pero esta aventura tan colectiva llega un momento en que casi todos esos cuerpos humanos son solo uno, todos trabajando en función de que una persona venga a contar un testimonio que es un archivo de la palabra, que es un patrimonio, insisto en esa palabra que utilizó María porque es muy importante subrayarla, y que ese patrimonio compartido a todos nos enriquece. Es decir, es uno de los proyectos más generosos que hay ahora mismo, el oír hablar. Ahora que todo el mundo está tan histérico, ¿no? Todo el mundo se pone tan áspero a la hora de dialogar y de debatir,
lo que ha conseguido Alberto, lo que ha conseguido darnos en creadores, a los que somos un poco herederos de esta aventura, es que de repente se convierta ese espacio de la palabra en un territorio de amortiguación de la histeria de fuera y en un territorio de acogida y acogedor. Eso es creadores. Y de conexión, ¿no? Porque de alguna manera, si tú... Es imposible que escuchando cualquiera de los archivos, aun con creadores con los que te parece que puedes tener menos sintonía, no haya, después de escucharlo, no haya un aprendizaje y no haya una conexión, porque al final es un poco su modus operandi en el trabajo, su visión de la vida y su infancia, los detalles de su infancia, de su familia, del contexto histórico en ese momento. Entonces todo eso al final, de sus amores, de sus fracasos, entonces todo eso al final hay un punto en el que conectas, en el que todos conectamos, cada uno con uno, ¿no? Y eso es un hallazgo. Está muy bien lo que dices, porque es verdad, porque... O sea, y aprendes de ellos. Sí. Y es verdad porque a todos nos ha pasado lo que a todos. Es decir, todos hemos tenido un momento de pérdida, un momento de alegría, un momento de placidez, un momento de tristeza, y eso en un documental con gente a la que uno admira, ¿no? Es decir, cuando por ejemplo se hizo el origen, la semilla de todo esto, el germen, que fue con Eduardo Arroyo, claro, tú veías ahí a un Eduardo Arroyo que era un ser tan proteico, tan volcánico, tan impetuoso, tan inteligente. Y luego tú veías a esa, si lo pusiésemos al trasluz, que es lo que hacía el documental, poner al trasluz a Eduardo Arroyo, he levantado mucho las manos y se van de plano, pues así, poner al trasluz a Eduardo Arroyo, tú ves ahí también las grietas del hombre. Es decir, un hombre que en ese momento dado tenía esa condición de demostrarse, y demostrarse con sus medallas y demostrarse con sus heridas, como la piel de Moby Dick arponeada, ¿no? Bueno, pues eso es lo hermoso que tiene Creadores. Creadores es un concepto muy arriesgado, muy imprevisto y a la vez muy auténtico. Y perenne, ¿no? Y perenne, claro, o sea, porque es palabra un proyecto que tiene valor hoy, pero que tiene valor también cuando esas personas no estén, ¿no? Eso es, claro, es que esa también es una condición. Hombre, no queríamos porque, decir que eso... Perdona, los archivos están narrados por ellos. Sí. Es decir, no hay la entrevista es la excusa para poder articular el archivo, pero no hay terceras opiniones, como pasa en muchas entrevistas, y efectivamente el resultado son películas, son archivos que es un formato que en otros países, en el mundo anglosajón, hay una cultura del archivo sonoro y del archivo audiovisual muy fuerte, ¿no? Y aquí, aunque haya algunos archivos muy importantes, es verdad que nos falta ese interés por dejar por preservar la memoria y porque eso se cuide, y de hecho es uno de los reclamos que aparece a menudo, ¿no? Claro. En muchos de los archivos, que ellos mismos dicen, bueno, o sea, mis próximos años va a ser ordenar todo esto y ver qué hago con ello, ¿no? Pero esa primera persona con sus propias palabras es clave también, es uno de los rasgos fundamentales. Entonces, volviendo un poco a Alberto, era como definir una decena de aspectos formales y no salirnos de ahí, ¿no? Como que era un poco su manera de trabajar, o sea, era meditar mucho al principio, tenía muy claras las ideas, meditaba mucho y pensaba, y de hecho en este proyecto hubo un momento que se pensó hacer en blanco y negro, ya puestos a ser radicales, pues lo que pasa es que luego hubo ahí un poco de miedo, pero pensar mucho los rasgos y luego o sea, ver la manera de articularlo, buscar la financiación y ponerlo en marcha, ¿no? Pero de alguna manera, a la hora de buscar esos aspectos formales, como decía antes también César al hablar de la editorial, pues es alejarse mucho de todo el ruido, y en este caso Archivo es muy así, todo el artificio y todo el ruido que pueda despistar de la esencia del proyecto, ¿no? Y en este sentido, Archivo no tiene artificio formal, o sea, todo el aspecto visual es de gran calidad y rodamos como si fuera una película, pero todo al servicio de ese testimonio. Y no hay terceras opiniones, ¿no? Eso está muy bien, porque se me ocurre algo que no había pensado, con la de veces que le hemos dado vueltas a qué es Creadores y todo esto, y es que
cualquier hombre o cualquier mujer que se pone delante de ese prompter, como ha explicado María, ¿no? En verdad es un hombre o una mujer hablándose a sí mismo. Es decir, tiene preguntas, pero en verdad se está hablando a sí mismo. Y eso es una categoría extraordinaria que eso sí que no encuentras. Por eso digo que no es periodismo. El periodismo, que a mí me apasiona, es mi oficio, pero el periodismo es demasiado vulgar para hacer eso. Es decir, no tiene ni sitio, ni espacio, ni nadie cree ya en el periodismo, pero es una broma. Pero es verdad que es ese diálogo de una persona ante su espejo que a veces está en llamas y a veces es dulce y a veces es mínimo y a veces es gigante, ¿no? Y esa idea yo creo que la tiene Creadores. Sí, yo creo que es una persona hablándose a sí misma. Y cuando uno se habla a sí mismo con sinceridad, siempre conecta con los demás, siempre establece puentes, siempre sí. Claro, y la imagen es muy potente en ese sentido, ¿no? O sea, en unas memorias tú tienes otro testimonio, ¿no? Es distinto, pero la imagen de alguna manera son sus palabras y es su imagen. Entonces, por eso esos silencios y esos momentos en los que se van a pensar, esas divagaciones, pues también son testimonio, ¿no? O sea, no esconde nada, porque a veces sucede... Pasa una cosa en la grabación y es que en la hora 3 ya empieza de verdad el archivo, ¿no? Como que las primeras 2 horas es una entrevista, ¿no? Un poco es un perfil de personas que están muy acostumbrados a hablar de su trabajo y incluso de aspectos personales, pero hay un momento, que es la hora 3, hora 4, en la que ya, como dijo Josep Pons, el cartón se ve, ¿no? Como que hay un punto en el que ya no puedes esconderlo, porque hay cosas que acaban permeando, ¿no? Entonces eso es otro de los rasgos, esa desnudez. Y lo de la imagen que dices también es muy importante porque, claro, si tú ves ya ahora todo lo que hay en las plataformas de creadores, tú vas viendo que esa imagen que tiene ya el sello Creadores es muy rica además, porque hay un trabajo muy bueno de imagen, de localización, de encontrarle a cada personaje el espacio donde probablemente pueda ser más cómplice del personaje. Y yo creo que eso es estupendo, excepto con Arrabal, que no lo rompió. Porque Fernando Arrabal, que para los amigos y amigas venezolanas que no sepan quién es, buscad Arrabal en Google, no hace falta mucho más. Google y luego Creadores. Fernando Arrabal es un hombre de 92 años, un verdadero tesoro de la cultura, un tipo que ha vivido el París de los surrealistas de segunda generación, un personaje que ha sido amigo de Milán Kundera, amigo de Ionesco, amigo de Beckett, bueno, un amigo de Dalí, amigo de Picasso, una vida extraordinaria que digamos que es casi un testimonio con patas en el siglo XXI. Y claro, nosotros buscamos que el entrevistado, el documentado o documentada, esté en una imagen más o menos fija para dar esa serenidad, para dar ese ambiente de envoltura que tiene la visualización de Creadores. Pero Arrabal se nos fue por todos los frentes y entonces se levantó, obligó a los cámaras a hacer así. Es decir, que luego ahí también ves cómo es cada uno, es decir, el hombre sereno, la persona más inquieta, hasta el personaje excéntrico e inflamable que se te levanta en mitad de la entrevista y claro, no puedes cortar, entonces haces una especie como de road movie, siguiéndole por todos lados, y eso también cabe en Creadores. Totalmente. ¿Sabes? Eso es fabuloso, joder, las cosas que hemos vivido y que estamos viviendo. Totalmente. Y cómo conocer. Y luego están los libros que tiene aquí María, que yo creo que son un documento que complementa muy bien a esto que buscó Alberto. No sé si se ve. Sí. Antonio Muñoz Molina, que fue el más atrevido porque fue el primero al que grabamos. Están, bueno, pues estos libros que son la conversación, porque es verdad que muchas veces, esto ha pasado con algunos, que a mí me lo han dicho y a ti te lo han dicho también, que, oye, me gustó mucho, pero qué bien tener el libro, porque luego en el libro, claro, cuando has visto un documental tan largo, pues probablemente no te acuerdas dónde dijo aquello que te había impactado, te había interesado, que necesitabas escuchar otra vez o leer otra vez. Claro, el libro lo que te permite es volver a coger eso e ir, ¿sabes? Esa especie de memoria inmediata que uno tiene cuando percibe algo que le interesa, pero a veces confunde porque ya no sabes qué palabra exacta dijo. En el libro tienes todo el documento. Es decir, la testimonialidad que buscó Alberto fue
double surround, ¿no? Como los equipos de música, en estéreo, es decir, con dos baffles, el baffle audiovisual y el baffle escrito, que es muy importante el baffle escrito porque luego a la hora de leer, la imagen es la imagen, pero ya tienes la imagen hecha y te pones a leer a ese mismo personaje, sus declaraciones, ya en texto. Y no sé si os pasa a vosotros, pero yo fijo mejor la memoria cuando leo que cuando escucho en imagen, o cuando leo en imagen. La fijo mejor, ¿no? Será algo, seguro que un neurocientífico nos explicaría perfectamente por qué sucede eso. Entonces, cuando yo he visto estos documentales, de repente digo, ay, caray, pues voy a ver a Muñoz Molina o a Miquel Barceló o a cualquiera de los que han ido saliendo para ver ahí lo que hay. Y ese hombre o esa mujer creo que ya tiene una especie como de asentamiento muy fuerte en el libro. O sea que, si os dais cuenta, la estrategia estaba perfectamente pensada. Si en vez de pensar esto hubiéramos pensado atracar el barco de Inglaterra, seríamos millonarios. Pero se pensó esto. O sea, el corazón del proyecto es el archivo completo, ¿no? Que se puede ver en una plataforma de visionado bajo demanda, VOD, que tiene la Caixa, que es un socio productor del proyecto, que se llama Caixa Forum Plus, que es de acceso libre y yo creo que se puede ver en Venezuela, la verdad. Con esto de los derechos no sé si estará capado o no. Pero bueno, en España es acceso libre, habría que probar desde allí, simplemente creas un perfil y lo puedes ver. Es una plataforma de contenidos culturales y científicos. Y de ahí se prepara la edición para ser leída con los libros y hacemos un formato de 50 minutos, un poco con intención de llegar a más público, ¿no? Sobre la base de que, bueno, las 10 horas tiene su exigencia, que se puede ver en Amazon, que es el documental. En Amazon... Y tenemos y también se puede escuchar, porque también hay un podcast del documental. Efectivamente, exacto. Es decir, eso se abarca todo. Bueno, un poco con la intención o sea, eso es el resultado, por un lado, de crear una estructura financiera en la que haya una serie de aliados que te permita hacer este proyecto, que es un proyecto... los proyectos audiovisuales son caros, es un proyecto modesto, pero bueno, es caro porque es un proyecto audiovisual con un presupuesto sencillo. Por un lado eso, y por otro lado también el propósito principal, que es, o uno de los, el principal, digamos, sería preservar ese legado, pero el segundo sería dar a conocer, ¿no? Y que haya una difusión del trabajo y de la vida de estos creadores, ¿no? Entonces, de alguna manera, los distintos formatos nos permiten llegar a distintos públicos y que haya cruce, ¿no? Hay una cosa antes, cuando hablabas, que es muy interesante, y es que ahora que tenemos 20, que estamos ya en los 26, pero bueno, hay 20 públicos, es muy interesante ver cómo hay cruces, ¿no? O sea, cómo hay cruces, cómo tienes tú cruces como espectador con ese testimonio, pero también entre los propios creadores, ¿no? Porque todos de repente hay varios que han tenido una infancia parecida, hay varios que tienen una edad similar, con lo cual había un contexto histórico y social en España muy determinado, los viajes, las estancias fuera, ¿no? Entonces, cuando ves varios es también como que se va creando un poco un mapa de la cultura española, ¿no? De alguna manera, porque bueno, pues porque hay un contexto y hay una edad y esos trasvases son muy, muy interesantes de ver. Y yo creo que a lo mejor también es interesante que hablemos de cómo se hace la elección de personajes. Vale. Porque yo creo que eso es, claro, es uno de los principios de acierto, de desacierto. Hasta ahora llevamos 20 años de éxito, es decir, 20 capítulos. Pero es verdad que la elección nunca es fácil porque hay mucha gente y claro, la elección ya no solo por la categoría de todos los protagonistas, sino porque hay que encajar en cada temporada esa diversidad que tú has señalado, la diversidad de las áreas de trabajo de cada uno. Entonces, parece sencillo, pero luego encajar que haya un escritor, que haya un cineasta, y que ese escritor ese cineasta no coincida también con un actor o una actriz, porque entonces ya ocupamos dos espacios de cine y eso resta para otra disciplina, ¿no? Entonces, la confección se hace una reunión en la que está, por supuesto, María, está Óscar Becerra, estoy yo, está Jesús Ruiz Mantilla, es decir, un grupo de gente que más o menos son la que está más encima del proyecto. Y tenemos listas enormes, pero luego ese puzzle, montarlo y que tenga que temporada a temporada no sean capítulos autistas, sino que haya como una especie
de atmósfera general, donde uno vea que hay completado un proyecto cada temporada, no es fácil, ¿eh? No, lo trabajamos un poco de año a año y eso, partimos, hay una lista viva, digamos, y a partir de ahí nos reunimos varias veces y vamos cerrando. Hay un grupo de periodistas próximos al proyecto también, sí. que bueno, la idea es que sean, o sea, la entrevista, que sean gente, profesionales próximos a los creadores, pero a la vez que no sean demasiado amigos para que no permee ese exceso de confianza, ¿no? Y hay otra de las cosas que no hemos dicho, y es que solemos grabar en sus estudios o en sus talleres, también con esa idea de transparencia, de desnudez, de testimonio en primera persona, o en lugares que están vinculados un poco a ellos, ¿no? Y eso es otra de las cosas importantes. Cuando son artistas visuales o fotógrafos, pintores, fotógrafos, incluimos algunos de los proyectos de los que hablan en forma de carrusel, un poco solo imagen desnuda también, ¿no? y creando como unos carruseles de imágenes que van interrumpiendo o van dando aire un poco al testimonio, y van con una música que va interpretada por un instrumento asignado a ese creador, ¿no? O sea, hay una banda sonora del proyecto y luego hay lo que llamamos como drones en medio, que están interpretadas por un músico. Entonces, de alguna manera tiene como un guiño en el que, de una manera no tan evidente, pero también hay otra serie de creadores, en este caso músicos, vinculados al proyecto, ¿no? Y luego, hablando de los espacios, la sonorización es muy importante, o sea, la ambientación musical es fundamental, porque además, cuando ya ves 2 o 3 capítulos de creadores, esa música que es extraordinaria, que la hizo tu hermano, sí, es extraordinaria, se te va pegando, es decir, de repente hay algo ya conocido. Cuando pones un capítulo de creadores, hay una música que es muy, muy, muy envolvente, es muy sugerente. Digamos que es como los olores buenos a la hora de sentarte en una mesa de un buen chef, ¿no? Es decir, que ya hay algo que va abriendo las papilas gustativas. Pues esa música es igual. Y creo que es muy importante ese trabajo, y que imagino que Alberto pensaría bien que también había que tener esa introducción musical, porque no es baladí, es decir, no se hace de cualquier manera, se hace pensando que todo aquello, que ya son 20 y los que van a llegar, todo aquello va a tener siempre esa misma, lo que llamaríamos en los periódicos línea editorial. Y la línea editorial en este caso entra por una melodía también. Es decir, ya estás dispuesto a ver, porque suena la melodía hermosísima de Anaut, estás dispuesto a ver lo que ya sabes que quieres ver, ¿no? Eso por un lado. Y luego, a la hora de elegir los espacios, es muy gracioso, porque claro, el equipo, como ya hemos explicado, es muy grande. Y cuando hemos ido alguna vez a alguna casa, pues es como una mudanza. Es decir, hay que sacar la casa y meterle el equipo. Y creo que a veces a la gente le da un poco de vértigo, claro. Ya hay muchos que nos van diciendo, ¿pero cuántos sois? Entonces, pues entonces vamos a un sitio vinculado a mí. Exacto. ¿Sí? Porque, claro, yo me imagino eso en mi casa y no cabríamos. Mi casa es pequeña. Pero es verdad que todo lo que hay en el aparataje, desde que empieza el primer contacto con la persona que se ha escogido y que se ha elegido, hasta que se cierra eso, ahí se crea un vínculo, que luego ya desaparece y es normal, todo se esfuma en la vida, ¿no? Pero desde que empieza la primera llamada para contactar hasta que llegas a terminar el último día de rodaje, que siempre es muy emocionante, el último día de grabación, en esos meses, que suele ser meses, porque es un trabajo realmente de mucho tiempo, en esos meses pasa algo, hay un vínculo, todo el mundo recuerda bien el día que le desmontaste la casa para grabar creadores, ¿no? Y todo el mundo acaba diciendo, bueno, ya no voy a hacer entrevistas, ¿no? A partir de ahora voy a remitir archivos, ¿no? Efectivamente, ya está todo dicho, así que nos vamos a ir a Archivo de Creadores. Creo que tenemos que Nos tenemos que ir, hay una señora muy amable que nos dice que ya. Pues nada, Patricia, Patricia, muy amable. Invitaros a que lo veáis. Muy bien, pues un placer. Gracias. Muchísimo.